Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a la segunda temporada de Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y los acompañaré en este espacio que está dedicado al análisis de los medios de comunicación y su impacto que tiene en la economía, la política y la sociedad. Por favor, háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Recientemente entró en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta ley regula los servicios de telefonía, televisión abierta, de paga, radio abierta, todo lo relativo a los contenidos audiovisuales, incluyendo la programación y la publicidad, cuáles son las autoridades que van a tener competencia en estas materias, así como los derechos de los usuarios y de las audiencias. Algunos claman que esta es una victoria, porque se logra limitar el poder de los grandes consorcios de telecomunicaciones. Otros consideran que esta nueva ley es una traición a la Constitución y viola derechos humanos. ¿Victoria o traición? ¿O habrá un punto medio? La importancia de este tema nos lleva a dedicar este programa a hacer un balance de la reforma de telecomunicaciones. ¿Quién ganó o perdió en la reforma de telecomunicaciones? Y para ayudarnos en este análisis, contamos el día de hoy con la presencia del maestro Jorge Islas, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y que además fue un activo impulsor del Grupo Oaxaca, que fue el que logró que existiera una ley federal de transparencia y acceso a la información pública. También con nosotros está el maestro Francisco Vidal Bonifaz, quien es consultor en telecomunicaciones y medios de comunicación. Y finalmente está con nosotros la maestra Irene Levy, quien es presidenta de Observatel. Les damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Los invito a entrar en contexto a través de la siguiente cápsula. En contexto. Las anteriores leyes de radiodifusión y telecomunicaciones fueron expedidas en el siglo pasado. La reforma más relevante fue en 2006, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que declarar diversas porciones inválidas por ser contrarias a la Constitución. En junio de 2013, se reformó la Constitución en materia de telecomunicaciones, estableciendo las bases para un cambio significativo a favor de la existencia de una competencia efectiva, de pluralidad a través de medios de uso social y medios públicos, derechos de las audiencias, entre otros. Se ordenó la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador independiente, así como de un organismo público autónomo para prestar radio y televisión abierta. Las leyes secundarias de telecomunicaciones recientemente publicadas fueron aplaudidas y aclamadas por algunos y fuertemente criticadas por otros, por estimar que no lograron la finalidad de la reforma constitucional. En contexto. Finalmente se dice que la forma es fondo. Dentro del proceso legislativo no hubo discusiones ni en las comisiones unidas que dictaminaron en el Senado ni en la Cámara de Diputados, y básicamente se trató de posicionamientos que los legisladores hacían en tribuna. No hubo un debate concretamente. Jorge, me gustaría empezar contigo. Tú que tuviste la experiencia de vivir en el Grupo Oaxaca, impulsar la ley, ¿qué te pareció este proceso legislativo? Bueno, el proceso legislativo cumplió con las formalidades. Cierto es que en una democracia se quiere tener el mayor nivel de deliberación posible, pero creo que se cumplen con las formalidades esenciales de un procedimiento legislativo. Están los dictámenes y están las votaciones. A mí me parece que
en lo personal, que se logra finalmente un punto de llegada. Pongo en comparación lo que se discutió en su momento con la ley de transparencia. Hubieron muchas resistencias del Congreso, hubieron muchas resistencias de los partidos. Y los ciudadanos que participamos en esta, pues yo diría, en este proyecto, en esta aventura ciudadana, llegamos a la idea y al consenso de que las aproximaciones sucesivas van generando eventualmente posibilidades de crear otros pasos hacia adelante. Peor es no tener nada. Y en el caso de transparencia y acceso a la información pública, no es lo mismo el 2000 al 2014, con un IFAI autónomo, con procedimientos, con institucionalidad, con derechos, con garantías, con libertades que hoy están mucho más socializadas, mucho más amplificadas. Si esto lo podemos correlacionar con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, por supuesto hay claroscuros, pero yo me quedo con la impresión de que tuvimos un proceso legislativo que cumplió con formalidades, pero lo más importante, que tenemos una nueva legislación y que da un primer paso de muchos otros que pueden dar hacia futuro para consolidar una regulación que sea mucho más contundente en favor de un tema que es fundamental para la democracia mexicana en lo que se refiere a pluralidad y competitividad, y sobre todo a la parte de contenidos en la que ya hablaremos un poco más adelante. ¿Coincidirías con eso, Irene? Mira, a mí no me gusta el planteamiento, me hace hasta cierto punto falaz el planteamiento de estamos mejor que antes, entonces estuvo bien la ley, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que no tendríamos que discutir si estamos mejor que el siglo pasado, como decía la cápsula, sino ya dimos, nuestro punto de partida debe ser la reforma constitucional, no como estábamos antes de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque el paso de la reforma constitucional ya se dio el año pasado. Una vez que tenemos esa reforma constitucional, bajar el nivel en la ley secundaria y entonces remontarnos a la época de antes de la reforma constitucional para hacer el comparativo, es ahí donde me parece una falacia. Y muchos de los legisladores que aprobaron esta ley secundaria como está, con sus efectos y sus virtudes, lo que han esgrimido para defenderla es, sí, no es perfecta la ley, pero estamos mejor que antes. ¿Antes cuándo? Es la pregunta. Antes, en 1960, que era la ley de radiodifusión, antes, en 1995, de cuando data la ley de telecomunicaciones, o antes, el año pasado, con la reforma constitucional. Pretenden borrar de la historia el punto de aprobación de la reforma constitucional para hacer una comparación, repito, falaz en mi opinión, y olvidarnos que la reforma constitucional dio un paso más amplio que lo que llegó la ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Esa es mi opinión. La reforma constitucional nos lleva 100 pasos adelante y la de telecomunicaciones, entre pasitos para atrás y pasitos para adelante, nos deja antes del camino que fraguó la reforma constitucional. Y para mí ese es el punto de partida que tenemos que tener, claro. Francisco, te preguntaría, la cobertura que hicieron los medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios impresos, ¿qué es lo que nos puede decir? O sea, si fuéramos un ciudadano de a pie, pareciera que estábamos enfrentados con un blanco y un negro. ¿Cómo fue esa difusión de esta reforma? Tal vez se podrá resumir en una palabra. Yo creo que fue confusión, mucha confusión, porque además los medios no eran neutrales. La neutralidad no existe en esta materia. Hay profundos conflictos de interés de prácticamente todos los medios que cubren la noticia. No había un esclarecimiento profundo de decir la posición del medio es esta. Y lo otro es explicar materias tan complejas en términos legislativos o en técnica jurídica y en cuestiones técnicas. Es bien complejo. Explíquele a un ciudadano cómo una red no se puede partir. Si la red está hecha para que lleve lo que quiera, ¿cómo van a medir cada segmento de lo que lleva, ¿no? Cuestiones tan complejas en lo técnico como eso. O que toda empresa de telecomunicaciones es una empresa de medios y toda empresa de medios es una empresa de telecomunicaciones en la actualidad, desde el punto de vista técnico. Yo creo que la tónica de la cobertura es mucho de la tónica del periodismo moderno mexicano, que es cubrir pleitos. Entonces, mientras más pleitos cubra, mientras más gritos, encerronas haya, yo descalifico, tú descalificas, se supone que eso trae muy buen rating y adelante. Y ahí acabó la cobertura. Es eso. Yo creo que si salimos a la calle a preguntar a la gente qué piensa, creo que la respuesta honrada va a ser, no entiendo.
Ahora, me gustaría dejar, porque bien dices, Francisco, fue una cobertura como si fuera un pleito, ¿no? Televisa versus Telmex, Dish y todo esto, ¿no? Multivisión, ¿no? Cuando realmente la reforma tenía más allá. Si dejáramos a un lado esas grandes discusiones de estos grandes grupos de poder, Jorge, ¿cuáles serían los avances que podemos identificar en concreto de esta ley? ¿O cuál sería tu balance en general? Además de la opinión que ya nos compartiste. A mí me gusta, el término realismo, no idealismo. Y me gusta el realismo sobre la base de que en una democracia hay un mandato de representación. Y quisiera destacar que las autocracias quieren imponer los puntos de vista. El autócrata autoimpone. En la democracia, el demos, el pueblo, con su representación y su mandato, tiene diversos representantes que generan un consenso. Esa es la política que tiene bases constitucionales de funcionalidad institucional, sobre la base de consensos. Esos son los arreglos y los consensos a los que el Congreso llegó. Hay mundos ideales, pero no existen. Eso no existe. La realidad es que necesitamos una regulación diferente a la que tenemos. ¿Cuál fue el mejor momento? El momento en el que estaba mandatado crearlo, producto de los artículos transitorios que se derivaron de la Constitución. Se tardaron creo que 8 o 9 meses más en legislarlo. Finalmente crearon la legislación secundaria. ¿Cuáles son los avances? A mí me gusta una parte, porque soy usuario, la que tiene que ver con reconocimiento para que tengas mejores condiciones de servicios, mejores condiciones de precios. He tenido calamidades como usuario sobre un tema que me parece que es muy importante, porque hay abusos y todo abuso es malo en todos los productos que consumes de radiodifusión o de telecomunicaciones, y creo que aquí se ponen nuevas bases para que el usuario, o sea, eventualmente el consumidor y el ciudadano tenga mejores condiciones para defender derechos que son fundamentales frente a estos servicios que ahora son identificados en la Constitución como de interés público. Me parece que se detona y se incentiva una base para crear una mayor competitividad. Ahí donde hay mayor competitividad, el beneficiario, en mi percepción, es el consumidor y no los grandes monopolios. Y me parece que hay bases institucionales y normativas para establecer eventualmente la lucha contra los grandes monopolios. Una cosa es lo que establece la ley en la letra. Vamos a ver el siguiente reto, que es la implementación. Por lo pronto, yo no quisiera dudar de lo que ya está normado y de lo que eventualmente puede ser llevado ante las instancias jurisdiccionales correspondientes para hacer valer un derecho, para hacer valer la efectividad de una norma que está tanto en la Constitución, que no son referencias constitucionalizadas para ser percheros, sino para que sean normas vivientes, y tenemos eventualmente una legislación secundaria. Quien tiene la última palabra serán las instancias jurisdiccionales, y están los salvoconductos para que se presenten en tiempo y forma, cuando así ocurra, pues las diversas causas que se estimen que fueron inconvenientes o que fueron inconsistentes con el mandato constitucional. Yo quiero ser optimista como lo he sido en otros temas y que he visto cómo han madurado y que han generado mayores beneficios porque hay mayores derechos, pero también una nueva cultura. Y es una nueva cultura en donde se trata de restablecer el fortalecimiento de libertades fundamentales, aquí estamos hablando de expresión y de información, y de algunos otros parabienes que son, me parece muy importantes, que son los que tienen que ver con factores a favor de los consumidores. Irene, iría contigo. En la ley de 1995, concretamente en telecomunicaciones, se hizo mucho énfasis en la competencia para mejorar servicios, calidad, precio y todo esto. ¿Hay alguna diferencia en esta nueva ley que podamos decir, aquí se imprime algo diferente para que el ciudadano o el usuario tengan algún beneficio? ¿Hay un cambio, hay alguna innovación en ese sentido? Sí, sí lo hay. En realidad... Pero el cambio no viene, en mi opinión, de la ley de 95 y de pronto un vacío y ahora nos vamos a la ley de 2014, sino que también en el camino hubo una serie de documentos y acciones jurídicas, judiciales también, que fueron fortaleciendo los derechos de los usuarios. Y aquí un poquito me gustaría comentar lo que dijo Jorge en relación a los usuarios. Hace 2-3 años se aprobó la norma oficial 184, una norma oficial que incorpora muchos de los temas que incluyó la ley que acaba de entrar en vigor, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y que
fue letra o ha sido letra medio muerta, te diría yo, durante más de 2 años. A lo que me lleva esto es, y voy a mezclar también un poco lo que decía Francisco. A ver, hemos visto anuncios diciendo, esta ley es mejor para tu vida porque vas a tener menores precios y mayor calidad de tus servicios. Bueno, entonces tendría que haber una causalidad de esto que nos están prometiendo, una relación causa-efecto, y entonces lees la ley y dices, a ver, ¿cómo de aquí pueden llegar a desprender que voy a tener mejores precios? Difícil, es una afirmación temeraria, te diría yo. No hay un sustento, digamos, cierto para decir, de esto se desprende que sí, y forzosamente vas a tener mejores precios. Y luego, en relación al tema de los usuarios que mencionaba Jorge, y a los derechos también en materia de radiodifusión, te diría yo, pues mira, si la norma oficial mexicana que entró en vigor y tenía muchísimos derechos que ahora se cacarea que son nuevos en esta ley y no lo son, como el desbloqueo, ya estaba desde la norma oficial 184, y no se llevó a cabo. Tampoco tenemos una certeza de que esta se vaya a aplicar. Qué bueno que esté a nivel legislativo, eso significa que tiene un mayor nivel jerárquico y que por lo tanto podría tener mayor fuerza en su aplicación jurídicamente hablando, pero nos falta toda esta parte de la implementación en el sentido de ver que efectivamente las autoridades vayan a aplicar y vayan a hacer ciertos estos derechos. Por lo pronto tenemos la misma doble ventanilla que teníamos, Profeco y ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones. Antes teníamos Profeco Cofetel, Cofetel desaparece, nos vamos al IFETEL y sigue siendo la Profeco, va a crear una subprocuraduría de servicios de telecomunicaciones, vamos a ver cómo nos va. Entonces, mucho de esto como para decir, a ver, ¿cuál es el balance? En el papel está bien, en el sentido de que varios derechos ya son en nivel legislativo, vamos a ver ahora cuál es su implementación. Ahí yo me quedaría, no podemos saber todavía qué es lo que va a pasar. La afirmación de que como consecuencia de esta ley automáticamente vas a tener mejores precios y mejor calidad es falsa. Esa no se puede desprender como en automáticamente. ¿Podrías tenerlo? ¿Hay más probabilidades? Sí, dependiendo de la aplicación. Sí, pero sin embargo la evidencia empírica sí demuestra, no solamente en cualquier lugar en donde los mercados generan incentivos para la competencia, que los precios se reducen. O sea, aquí creo que la referencia tiene que ser la evidencia empírica de lo que han demostrado otros mercados que han regulado e incentivado la competencia. Cuando atacas la predominancia, atacas a los monopolios y detonas toda una serie de reglas para que haya competencia, claramente redunda en un mercado que se reduce en precios y obviamente todos están buscando por la competencia de tratar de lograr el mayor número de clientes posible, aquí concretamente usuarios y consumidores, mejores precios con mejores servicios. Que ahí estaríamos partiendo de que efectivamente esta ley está promoviendo la competencia, que es otro tema que no hemos tocado y a lo mejor sería bueno tocar. Yo estaba hablando de los derechos de los usuarios. Si quieres de una vez. De una vez me aviento. Es que ese es el principal defecto de la ley. Es tener su iglesia en la competencia y hacer de la política pública una plebeya de la competencia en una época de monopolios. Ese es el principal defecto. Pensar que la competencia va a corregir precios, va a aumentar calidad. La competencia desde hace como 100 años ya no funciona así, porque hay monopolios que tienen la enorme capacidad de administrar todo. En realidad, mucho del diseño de la ley y de lo que va a venir va a ser producto de esta negociación continua en México de 3 o 4 fuerzas que tienen nombre y apellido, que son América Móvil Telmex, que va a ser Telefónica, que va a ser Televisa, tal vez llega a TT. Azteca. Más o menos, no tiene ese nivel todavía, que se va a sentar con el Estado y ellos van a definir la política regulatoria, los movimientos de los precios, las calidades reales, dónde se van a poner las redes. Es que eso ya pasó además. Y no hay en la ley no hay ninguna mención, ningún artículo contundente de control de los monopolios. ¿Qué va a pasar con Slim? Dice, pues ya me bajo, vendo que la tercera parte, va a tener que vender como la tercera parte de sus suscriptores y voy a estar abajo del 51%. Ya no lo va a hacer preponderante, ¿no? Y eso le quita la calidad de monopolio a la sexta compañía más grande del planeta de telecomunicaciones. ¿Quién lo va a controlar? Ese es el problema de la ley. La ley tiene su punto de partida, está sobre una gelatina, que es pensar que es la competencia y el mercado el que ajusta, el que da mejor calidad y mejores precios. No, en el siglo XXI
Si queremos calidad y mejores precios, lo que tenemos que hacer es, desde el Estado, controlar muy fuerte a los monopolios y los ciudadanos conocer sus derechos y reclamarlos sin piedad. Ahora, si me permiten, Pero creo que esto... Quisiera hacer un paréntesis muy rápido. O sea, no solamente el mercado. Eso es dogmático y ridículo. Es el mercado, porque así se demuestra la evidencia empírica, por supuesto, con la participación del Estado. La pregunta es, ¿qué tanta participación del Estado? Para que no ahogue la economía y para que no ahogue los mercados. Es que el Estado no ahoga la economía si lo hace bien. Es que no es por decreto. Yo La le quiero entrar a eso ahorita, pero creo que economía y vamos a el ir a un mercado corte, no ¿no? funciona por decreto. Y la contundencia de los resultados están a la vista de todos. No se Si me trata de permiten, decretos. vamos a tener que hacer un pequeño corte porque vamos a ir a ver algunas cifras del sector de telecomunicaciones y retomamos enseguida esta interesante discusión. Numeralia. En México, 49.4 millones de personas son usuarios de una computadora y 46 millones utilizan Internet. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión de nuestra audiencia. ¿Qué opinamos? Recientemente se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Conoce cuáles son los cambios de esta ley? Siento que puede vulnerar lo que puede ser el derecho a la privacidad. Exactamente, no sé. Darle preponderancia a Televisa, yo creo que, y no se la dieron. Tengo alguna vaga idea sobre que tiene que ver con las tarifas y con algunos cambios pequeños hacia los anchos de banda, pero en realidad más allá de esas cosas técnicas muy generales no sé nada. No, realmente no. Tiene las modificaciones que ya no va a haber monopolios, va a haber más apertura. ¿Cree que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión traerá beneficios para la sociedad? ¿Cuáles? No, realmente no trae cambios, ya que las empresas preponderantes seguirán siendo preponderantes sin que se les castigue. Pues ojalá y los hubiera, y los beneficios serían en que nos bajarían los costos de comunicación, teléfono y celulares. Pues argumentan que bajan los costos en telefonías móviles, pero no estoy bien informada. Y creo que eso lo podríamos saber si nos darían la información correcta. Pienso que es benéfico. Desgraciadamente hay muchas personas que todavía se oponen al progreso, pero pues estamos en el 2014 y pienso que es muy necesario para México. ¿Qué opinamos? La opinión de la audiencia es interesante porque de alguna manera sí hay conocimiento de algunos aspectos de la ley. Y si vieron, hubo varias personas que se pronunciaron sobre preponderancia, competencia, y eso nos lleva a la discusión que dejamos hace rato. Irene, tú querías tomar la palabra. Sí, muy interesante, porque preponderancia pues es un tema muy técnico, pero se ve que esta discusión que hubo durante el proceso legislativo permeó muchísimo en la opinión pública. Y justamente de eso quería yo comentar. Esta discusión que hubo de preponderancia por servicio, por sector y todo esto, en realidad lo que entrañaba y lo que entraña es precisamente el control de los monopolios. Cuando se incluye la figura preponderancia en la reforma constitucional, en un transitorio, en realidad la idea en la sociedad, la idea incluso en la industria, era que sería una figura que estaba en el transitorio porque lo que se quería era terminar de tajo con los monopolios. Por eso se le daban y se le otorgan todavía al Instituto Federal de Telecomunicaciones una serie de herramientas para ordenar la desincorporación, dividir a las empresas, ordenarlas, desinvertir, etcétera, etcétera. Muchos decían, a Televisa le van a hacer vender 1 o 2 canales y a Telmex o América Móvil la van a partir en 2.
Eso es lo que se decía y era un poquito la idea que se tenía. Acabemos con el monopolio, limpiemos la casa y empecemos de nuevo otra vez con un escenario mucho más parejo y sin monopolios. En realidad, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que con esta trampa, digamos, semántica de sector o servicio, lo que se está haciendo y lo que se retoma en la ley de telecomunicaciones es una ficción en el sentido de, a ver, vamos a regular a los sectores, sector telecomunicaciones, sector radiodifusión. A uno le metemos todos los servicios, telefonía móvil, fija, acceso a internet, televisión de paga, y al otro radiodifusión, radio y televisión abiertos. Declaramos un preponderante en telecomunicaciones, que fue Telmex América Móvil, y un preponderante en radiodifusión, y ahí sí dividieron radio y televisión. Ahí sí lo dividieron, porque si sumabas las audiencias de radio y de televisión, no te daba para más del 50% en usuarios, que es el requisito para ser preponderante. Lo dividen, queda Televisa como preponderante en televisión abierta, y ya teníamos a nuestros dos guerreros o a nuestros dos víctimas de la primera aplicación de la ley. ¿Qué pasa después? Dice, la gente empieza a decir, bueno, a ver, espérame, y la televisión de paga en la que existe una concentración de más del 60% en manos de Televisa. Ah, no, esa no, porque ese es un servicio que pertenece a un sector y por lo tanto ese queda fuera de la regulación de la preponderancia, pero no se preocupen, está todavía la de dominancia y esa va a ser aplicable a los servicios en específico. ¿La ley qué hace? La ley ratifica, porque quedaba la duda en la Constitución. La ley podía modificar o aclarar esto. La ley ratifica que es por sector y no por servicio, y más aún, con un noveno transitorio, lo que hace la ley secundaria es decirle, a ver, vamos a abrir una ventana para la concentración de servicios, porque como por sectores ya está todo controlado, vamos a permitir con este noveno transitorio que en la medida en que exista un preponderante en un sector, telecomunicaciones y radiodifusión, otras empresas que no son preponderantes puedan concentrarse en servicios, no en sector, en servicios, sin necesidad ni siquiera de autorización del IFETEL. Es decir, Televisa compra lo que quieras de televisión de paga, Telefónica y Usacell, si te quieres fusionar, fusiónate, ni le tienes que pedir autorización al IFETEL. ¿Por qué? Porque vamos a hacer frente al poderoso en el sector. Pero se les olvida que los usuarios consumimos servicios, no consumimos sectores. En ninguna parte del mundo se regula la competencia por sector, se regula por servicios. Por eso yo decía de la ficción esta que se creó en la ley, este sistema de ficción. Entonces, en tu opinión, no va a ser para ni acabar efectivo esto. En mi opinión, íbamos bien, parecía que el escenario, mal redactada la Constitución, parecía que el escenario podía derivar en una regulación que acabara con los monopolios o los disminuyera y que propiciara la competencia, y terminamos ahora con una ley, y digo terminamos, pero todavía no se termina la historia, falta la aplicación, con una ley de telecomunicaciones que ya no parece tan efectiva en su letra de lo que era. Vamos a ver ahora cómo resulta la aplicación en dominancia y en preponderancia como consecuencia de la ley. Pero es que no se pretende acabar con el monopolio. Lo que se pretende es gestionar el alcance de los monopolios. En el óptimo es que nadie tenga más del 50% de un sector o de un servicio. Vamos a poner como sea. Ese es el óptimo. Pero el no tener el 50% no implica que dejen de ser monopolios. Esa es la gran trampa. Ahora, tú habías mencionado, y quiero que ahondes en eso, la pluralidad. Finalmente, competencia, pero de los aspectos importantes para una democracia es la pluralidad. ¿Qué medidas se establecieron en esta nueva ley para fomentar la pluralidad? Y pluralidad entendida como que la ciudadanía podamos escuchar varias voces de un mismo hecho. Hay como muchos artículos que tienen iniciativas parciales al respecto. Se va a apoyar a las productoras independientes de televisión, y si una cadena establecida la compra, hasta le van a dejar tener más comerciales. El propio sistema público de radiodifusión va a alimentar un tipo de producción plural que respete nuestra cultura, todo eso, pero no dejen de ser medidas muy parciales. ¿Cómo vamos a vencer a Warner Brothers, a Disney y a Viacom? Yo no sé cómo.
con una ley tan limitada, que son los que de verdad meten el contenido audiovisual fundamental de este país, porque ellos están en televisión, ellos están en música, ellos están en cine. Todas las grandes producciones dependen de ellos. No hay ninguna medida para ello. No hay una medida concreta a nivel de los que detentan las redes, y mucho menos en el comercio de contenidos, porque finalmente donde se define qué vemos es en el comercio de contenidos. Si tú te pones a ver, la propia Televisa debe estar produciendo la mitad de lo que pasa en la tele. La otra mitad lo compra. Teleazteca debe estar exactamente igual o un poco menos, incluso a nivel de producción. Como cadena mexicana, todo lo compra. ¿Y quién determina lo que llega? Vemos programas alemanes en la televisión abierta, vemos programas argentinos, brasileños, no. Todos son 4 o 5 grandes, Walt Disney, Time Warner, Viacom. No hay esa pluralidad. Se desaprovechó, digamos, en ese sentido. Es que nunca se quería, es que yo nunca vi en la mayor intención de aprovechar nada desde la reforma constitucional. Concreta, para hablarle claro a la gente, este es un arreglo que trata de regular el pleito entre dos gigantes. Y que luego hay convidados, ¿no? O sea, entre Telmex y Azcárraga, entre Azcárraga y Slim, había que arreglarlos porque ustedes mismos fueron testigos de los problemas que eso causaban para los órganos reguladores, desde la COFETER, ¿no? Ahora, tomando el tema de autoridades, o sea, finalmente hay un tema de competencia y pluralidad, pero otra de las grandes discusiones fue: se crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones para que sea el regulador de telecomunicaciones y radiodifusión, y cuando se presenta la iniciativa y como quedó la ley, es que ya existe también facultades para la Secretaría de Gobernación precisamente en temas de contenidos. ¿Cuál sería tu opinión o tu balance respecto a ello? Bueno, yo quisiera hacer una acotación antes de entrar al tema. Hay que diferenciar entre lo que son contenidos de entretenimiento y contenidos de información. La pluralidad presupone que requieres una opinión libre para que la sociedad libre resuelva y decida cosas del interés público. El entretenimiento es parte de un consumo de contenidos, pero no incide o no debería de incidir porque es simplemente lúdico, es esparcimiento. Pero si tú tienes nuevas cadenas de televisión con otras voces que quedaron al menos reguladas y previstas tanto en la Constitución como en la legislación secundaria, a mí me invita a pensar, o al menos yo como lo quiero interpretar, es que estás abriendo un abanico para que haya más pluralidad en las opiniones que van a generar una opinión que es la que vas a consumir como ciudadano. Como ciudadano se refiere al ciudadano políticamente activo, no al ciudadano que lúdicamente ve un contenido de una serie de televisión sobre detectives. No, tú te informas sobre temas que generan opinión. Esta mesa es una de ellas, un noticiero o una editorial de opinión de alguna persona que genera una reflexión en el espacio público. Eso es lo que te genera una pluralidad de opiniones que representa y repercute en la esfera de la opinión pública para tomar decisiones clara luz. Esa es la que a mí me interesa. Y yo, así como lo veo, como quedó legislado en la Constitución y en la legislación secundaria, me invita a pensar que sí se garantiza y sí se amplifica esta pluralidad de contenidos, que es la que redunda en la que crea ciudadanía, en la que crea conciencia y en la que te da herramientas para tomar decisiones, o como lo vimos un rato en pantalla, para las personas que pueden dar una opinión sobre una legislación que es extraordinariamente técnica. Entonces, yo lo veo de otra manera. El contenido de entretenimiento es lúdico y no tiene, en mi perspectiva, un impacto en el interés público. Y el que genera pluralidad por la competencia y el abanico de posibilidades de tener información diversa, es la que te genera la información que te da esta pluralidad. Y sobre la posibilidad de que otras dependencias tengan agenda institucional sobre ciertos temas, bueno, me parece que hay algunos temas que ya están muy claros y están asignados al IFETEL, y otros como la Secretaría de Gobernación, en donde tiene esta parte de contenidos. A mí me parece que un gobierno no se puede desentender de ciertos temas, claro, siempre y cuando no vaya a tener una invasión de competencias de algo que ya está previamente asignado, sea por la Constitución o en la propia ley. Pero vuelvo a insistir, eso no lo decidimos nosotros, porque podemos poner muchos puntos de vista, eso lo decide la Corte, y para ello se tendrán que iniciar las acciones correspondientes, si es que fuese el caso. ¿Algún comentario sobre gobernación en contenidos? En este caso,
un poco más general quizás en cuanto a marco institucional y en relación a contenidos y publicidad, que son dos temas que le incluyen al IFETEL en la reforma constitucional. En efecto, yo creo que la reforma constitucional no es clara en cuanto a que todos los contenidos serían ya atribución del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, de la redacción a lo mejor se puede inferir que la ley secundaria pudo haberle otorgado esa facultad al IFETEL. Repito, la reforma constitucional está mal redactada y permite, en ese sentido, mal redactada en algunas cosas y en otras está demasiado general, con lo que permite una interpretación u otra, que es ahí donde lo que dice Jorge es totalmente cierto. Veremos, si es el caso, qué opina la Corte en algunos recursos. Pero desgraciadamente, en donde sí creo que es un problema que tenemos ahora, que no teníamos antes, es en las dobles ventanillas que se crean como consecuencia de no quererle dar todo al IFETEL. Lo que se hizo fue cumplir exactamente lo que decía literalmente la Constitución. Entonces decía, vigilar que la publicidad infantil cumpla con X número de criterios. Entonces, vigilar se lo dejaron al IFETEL, lo que sea que eso signifique. Pero sancionar es de la Secretaría de Salud. En materia de contenidos, supervisar y vigilar algunas cosas las tiene el IFETEL, pero sancionar es de la Secretaría de Gobernación. Y así tenemos 4 o 5 ventanillas dobles que nacen como consecuencia de esta ley y que, nada más recuerdo yo, que uno de los mensajes publicitarios de esta ley era acabemos con la doble ventanilla. Se referían a la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la de COFETEL. Bueno, esta crea nuevas dobles ventanillas y ya sabemos que dobles ventanillas es igual a ineficacia de las políticas públicas y de la aplicación de la ley. Cuando tienes 2 o 3 ventanillas para un solo asunto, normalmente las cosas terminan mal. La ley no se aplica mal, se aplica tarde, das pie a recursos y a litigios por parte de los particulares. Entonces, en este sentido, sí es desafortunado que se creen muchas nuevas dobles ventanillas a raíz de esta imprecisión de la reforma constitucional. Muy bien, agradecemos mucho los comentarios y opiniones que nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter en @código_D y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Si me permiten, vamos a ir a una breve pausa y continuamos en un momento en esta interesante mesa de análisis. ¿Quién ganó o perdió en la reforma de telecomunicaciones? Volvemos. El tema de hoy es ¿quién ganó o perdió en la reforma de telecomunicaciones? Nos interesan sus comentarios y opiniones. Háganoslos llegar a nuestra cuenta de Twitter, código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Ahora les invito a escuchar la opinión de un miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, de la maestra Beatriz Solís Leré. Editorial. Particularmente yo podría decir que es una buena ley de telecomunicaciones, pero una muy deficiente ley de radiodifusión. La preocupación fundamental de los legisladores que plantearon esta ley secundaria se orientó básicamente al asunto de las telecomunicaciones y del dinero, los aspectos económicos de las telecomunicaciones y los aspectos tecnológicos. Y la función fundamental de la radiodifusión, que va más allá del dinero y va más allá de lo tecnológico, que es atender a una necesidad social y a unos derechos fundamentales como es la libertad de expresión y el derecho a la información, no están suficientemente atendidos. Me parece que es importante en la ley, es un avance haber reconocido la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador. Sin embargo, este órgano regulador en la ley secundaria está bastante intervenida por el propio Ejecutivo Federal.
la intervención de la Secretaría de Gobernación, de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, violenta la necesaria autonomía con la que un órgano regulador de esta naturaleza tiene que desarrollarse. Entonces, es un avance el que sea autónomo, pero al mismo tiempo tiene la debilidad de que esa autonomía está vulnerada por el Ejecutivo Federal. Editorial. Reforma de telecomunicaciones, ¿quién ganó o perdió? Bueno, hay otro aspecto que hay que destacar, que la reforma a la Constitución de 2013 estableció que debería de existir un equilibrio entre publicidad y programación. La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión refleja básicamente lo que decía la ley de 1960, que en televisión comercial se podría incluir hasta el 18% de publicidad y en radio 40%. Francisco, ¿eso respetaría el equilibrio entre publicidad y programación? No creo que lo respete. El problema incluso es más profundo porque hay muchos incentivos para aumentar en la ley incluso tus volúmenes de comercialización. Sin embargo, lo que no está muy claro en todo lo que hicieron los legisladores es entender cómo se mueven los mercados de publicidad en la actualidad. Por poner un ejemplo, Televisa tiene 4 canales. Consistentemente reporta a la bolsa que no puede comercializar más que el 75% de su tiempo. Eso desde hace años. Quiere decir, a Televisa, en términos comerciales, le sobra un canal, porque solo puede comercializar 75% del tiempo comercializable. No todo el tiempo es comercializable. La barra comercializable va más o menos de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Y no lo puede comercializar completamente, solo puede comercializar 75%. Discutimos mucho de que si está bien o está mal, pero el problema es que ahí sí las tendencias del mercado publicitario son las que se imponen. Está muy caída la publicidad actualmente, no pueden comercializar, y lo que es peor, en la medida que no se respeten claramente las franjas entre comercial y programación y se aumente lo comercial, van a ir alejando cada vez más al público. No olvidar que la televisión, que es definitivamente el mercado más importante de medios de este país, no son 5 canales. Medio México tiene su aparato de televisión 20, 30 opciones. Pero entonces, ¿tú crees que aunque se les haya incrementado, digamos, el tiempo de publicidad, no creo que lo vayan a poder comercializar? No va a afectar fácilmente a la audiencia. No creo, porque no creo que lo puedan comercializar. Lo que van a intentar es algo que no regularon, que es lo que se llama la publicidad inserta en la trama. Bueno, pero eso está previsto, y si me permites, Jorge, ir contigo, porque la nueva ley sí establece que se podrá comercializar productos y servicios dentro de la programación. O sea, lo dice literalmente. Entonces, ¿cómo juega? ¿Tú como anunciante prefieres que esté el anuncio incluido dentro de la programación? ¿Eso quebranta un derecho de la audiencia o no? Bueno, la verdad es que tienes que ver sobre la base de la práctica, ¿no? Yo creo que especular antes de que esto funcione nos llevaría a un laberinto sin salida. Creatividad, y los publicistas tienen mucha creatividad, y ahí es donde podríamos ver eventualmente si estos equilibrios se están dando o no. Es muy importante lo que dice Francisco, y yo coincido con él. Eventualmente una televisora que empieza a privilegiar mucho más la publicidad en detrimento de la programación está condenada a que en el zapping le estén pasando y que, en el cambio del control, el que te estén cambiando de canal y con ello pierdas audiencia cautiva y con ello pierdas una hilvanación que se da en la programación. Las programaciones están tan bien diseñadas, tan bien pensadas, que desde que empieza la programación a las 7 de la mañana hasta las 23, 24 horas, todo tiene una escalera de conexión por las audiencias que se van agregando sobre el transcurso del día. Entonces, a mí me parece que eso es un reto no solamente normativo y de implementación, sino de los creativos de publicidad y de los programadores. A mí me parece que es muy importante que exista este equilibrio que mandata la ley, pero yo creo que aquí los medios tienen un reto más de orden logístico para atraer audiencias y mantener audiencias. Irse más por la publicidad me parece que sería pues muy complicado con toda la oferta de televisión que tienes hoy. Si no es que agregamos ahora
bueno, no sé si pueda decir el Netflix, que bueno, pues es televisión a tu medida, más otras opciones que están revolucionando y cambiando la esencia de la televisión que conocimos hace 10 años. Entonces también hay un reto económico. Reto económico y de creatividad por pelear la audiencia, por supuesto. Y de regulación, porque nada más rápido, la publicidad históricamente siempre tiende a saltarse la ley. En todos lados, siempre tienden a saltarse la ley. Nunca se ajusta ni en tiempo, ni en contenido, ni en formas. Es la propensión natural del mercado publicitario. Si no hay una regulación fuerte y un órgano que los controle, se van a brincar cuantas veces se pueda. Hay programas de televisión que tienen entre su presupuesto las cuotas de multas. Ahora, en tu opinión, ¿se cumple lo de publicidad? Eso que tú dices, necesita ser robusto, instituciones, la ley en su texto, ¿se cumple o no? Porque otra cosa es que se logre, pero no se cumple ni en su texto. No, yo no veo un control estricto sobre eso, ni lo va a haber, porque además, con la enorme crisis que tienen ahorita los medios, lo que necesitan es que les llegue recursos rápido. Y con las 2 nuevas cadenas de televisión que ahora van a entrar, pues el pastel, bueno, que publicitan nada más son 2, el pastel se comparte, ¿no? Entonces el pastel publicitario se va a compartir. Y en este punto pues va a haber, no queda claro en la ley quién va a hacer el monitoreo. Dice que el IFETEL es el que va a vigilar los tiempos máximos de publicidad y ahí sí quien sanciona es el IFETEL. Habrá que ver la parte de monitoreo si seguirá en Gobernación, supongo que pasará al instituto. Entonces, no es nuevo eso. Ya teníamos el 18%, ya teníamos el prudente equilibrio a que se refiere la ley, ya teníamos esto mismo, ya lo teníamos. Lo que se incluye ahora es 2 y 5% nuevos por producción nacional y producción nacional independiente respectivamente, para aumentar la publicidad como incentivos para el radiodifusor de transmitir la programación nacional, cosa que debería ser una obligación, y la producción nacional independiente, que por cierto, la definición de producción nacional independiente está muy complicada, le agregaron una parte ahí de poder de mando ahí muy curiosa, y que incluso habría que ver si va a ser tan independiente como se pretende, y que con ello se vaya a fomentar. A mí me hubiera gustado mucho más una oferta pública de espacios, ¿no? Que tuvieran una obligación de permitir la utilización de sus espacios en multiprogramación o en los propios canales. La ventana famosa. Exactamente. Y entonces, con esto lo que tenemos es que estamos muy parecido a como estábamos, nada más que falta alguien que se siente a ver la televisión en una hora prime time, como le llaman, ¿no? En una hora de mayor rating, ¿no? 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, y que contabilice la cantidad de minutos de publicidad que nos estamos comiendo los televidentes, y que efectivamente a lo largo de las 24 horas del día no sobrepase el 18% de publicidad, porque a eso se refiere el equilibrio, que haya 18% a lo largo de las 24 horas. Como bien dijo Francisco, hay un horario en el que la comercialización es muy baja, de 12 de la noche a 6 de la mañana más o menos, y lo que hacen es incluir la mayoría de los anuncios en las horas de mayor de mayor venta, de mayor rating. Entonces, vamos a necesitar el monitoreo y vamos a necesitar sobre todo la transparencia del monitoreo. Entonces, ¿de qué nos va a servir que alguien haga un monitoreo si no se publican mensual, trimestral, semestralmente los resultados de ese monitoreo para saber cuántos anuncios nos están pasando cada hora, cada día, cada semana, etcétera, etcétera? Y cómo están distribuidos. Hacerlo diario. Sí, claro. Ahora, también ahí faltaría, me parece, que la audiencia empezáramos a hacer valer nuestros derechos. Pero es que lo han Transparencia. Hecho. Lo han hecho porque la audiencia se está fragmentando. Totalmente. La audiencia está abandonando la televisión abierta. La audiencia está abandonando el radio normal que sabemos. Bueno, yo doy clase en una universidad, le pregunto a los muchachos de comunicación, ¿quién ve la tele? No ven la tele. No ven la tele. Esa es una perspectiva. Ese es el internet su gran ejercicio de decidir qué veo.
Y ojalá la audiencia lo ejerza más, ¿no? Ahora, si me permiten, como estamos acercándonos a la recta final, hay un tema que fue muy polémico, y Jorge, te cedería la palabra a reserva de los otros invitados. Gracias. Fue el capítulo de colaboración con la justicia, donde la iniciativa del presidente sufrió cambios sustantivos porque se argumentaba que en cuanto a privacidad, retención de datos, geolocalización de un teléfono, imponía violaciones a los derechos humanos. Se cambió. ¿Cómo quedó finalmente esto, en tu opinión? ¿Hay riesgo a los derechos humanos o ya podemos estar tranquilos? No, sí hay riesgo. Claramente hay riesgo, y yo creo que el IFAI está llamado a iniciar el medio de control constitucional apropiado, porque el derecho comparado y los precedentes jurisdiccionales nos invitan a pensar que eventualmente sí podría haber violaciones a la intimidad de las personas, o sea, a los datos personales. Entiendo que hay una justificación del Estado democrático para estos temas. Quiero entender que en temas de extorsión y de secuestro son herramientas muy útiles, y por supuesto que estoy a favor de un Estado fuerte democráticamente, pero que tampoco pueda vulnerar otros derechos y libertades fundamentales que están previstos en la propia Constitución y en los instrumentos internacionales de los que México forma parte. Es muy complejo. Si tuviera que tomar partido, sí diría, estoy a favor de que se respeten los derechos fundamentales ya consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales. Quisiera entender que esta justificación es noble e importante, pero en Estados Unidos estas prácticas terminaron por ser actos abusivos y discrecionales en favor de actos muy particulares y no de la seguridad nacional, ni de la seguridad, ni de la justicia. Entonces, es un volado con altos riesgos. Y aquí, Clara Luz, la ley da un paso atrás de cómo estaba en la ley del 95. La ley del 95 sufre una reforma, creo que fue en 2011, para incluir la localización geográfica en tiempo real, ¿no? Entonces tú estás hablando en la calle o tienes tu teléfono y te pueden localizar dónde estás ubicado. La ley de 95 lo que decía es siempre y cuando se trate de delitos graves como secuestro del crimen organizado, ¿no? Va a una controversia a la Suprema Corte de Justicia. La Corte dice se justifica y no es violatoria de derechos humanos porque está directamente vinculada con estos delitos a los que hacía mención Jorge. Sin embargo, la nueva ley ya no hace mención a estos delitos y habla de una obligación general de los concesionarios de colaborar con las autoridades competentes, así de abierto, para proporcionar la localización geográfica en tiempo real de conformidad con las leyes, dice así la nueva ley. Demasiado abierto el supuesto, para mí da materia, como dice Jorge, para amparos incluso también, y desde luego la acción de inconstitucionalidad por parte del IFAI. Y el almacenamiento de información por 2 años. Hay una presunción de culpabilidad de cualquier habitante de este país. No, y el peligro de que esté guardada la información son 12 más 12 meses, ahí hay una fórmula, pero yo coincido, ¿no? Yo creo que hay puntos intermedios, no tienen que ser blancos y negros. En Europa el tema es muy sensible, lo acaban de resolver hace un mes en la Corte Europea, y ahí establecieron sí a la geolocalización, pero con mandato judicial expreso. Claro. Y si hay mandato judicial expreso, veamos la figura para que pueda ser expedito. Exacto. Porque yo sí sé que hay un software israelí con estas tecnologías que tuvieron que desarrollar por todos los acosos geográficos que han tenido e históricos, en donde en tiempo real pueden identificar inmediatamente cuando hay una extorsión en dónde está. Si sirve para abatir la delincuencia, inhibir un acto que lastime dignidades, patrimonios, familias, fortalece al Estado-Nación, la capacidad del Estado para otorgar justicia, sí, pero con un mandato judicial expreso. Pues nos acercamos ahora sí. La discrecionalidad. La recta final, les rogaría una muy breve conclusión. Irene, por favor. Yo empiezo. Breve nada más. Mira, déjame retomar rápidamente. ¿Quién gana o quién pierde? Creo que ganamos y perdemos todos porque tiene cosas buenas la legislación, sin embargo perdemos respecto a la reforma constitucional una gran oportunidad de alcanzar niveles de cambio de paradigma de lo que teníamos antes que no se logra, no alcanzamos a llegar a la meta en ese sentido. ¿Quién gana o quién pierde en materia de aplicación? Eso es exactamente lo que vamos a ver próximamente en los próximos meses y años, y yo creo que es ahí donde se va a poder hacer un balance ya mucho más interesante
integral de si esta ley resultó una buena ley o una mala ley. Yo creo que llevamos el 50% de avance, necesitamos el otro 50% para ver si se aplica adecuadamente o no. Y gracias por la invitación, Clara. Muchas gracias a ti, Irene. Jorge, por favor. Yo quiero ser optimista con relación a este tema. Yo creo que el próximo reto es la implementación. Si hay una buena implementación, gana claramente la democracia mexicana. Si hay una buena implementación, ganamos los consumidores y el centro de cualquier democracia es su ciudadanía. Si hay una buena implementación, somos los ciudadanos los que tendremos mejores medios y que esto redunda en una calidad democrática pues de mucho más nivel. Muchas gracias por la invitación, Clara. Gracias a ti, Francisco. Pues mira, creo que perdimos todos una oportunidad de tener una ley acorde al siglo XXI y a las necesidades de este país. Me voy con la idea de que queríamos reforma, pero no tanto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Francisco. Yo les agradezco mucho a los invitados que tuvieron el tiempo para compartir sus ideas y opiniones aquí, y los invito a vernos la próxima semana con otro tema sobre la relación de los medios de comunicación y nuestra sociedad. Muchas gracias por estar aquí. Háganos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.